Y el, el día de ayer estábamos hablando de agentes etiológicos que ocasionan abortos. Ya vimos, ¿no?, la diferencia, o bueno, pérdidas ya sea embrionarias o pérdidas fetales. Ya vimos una gran cantidad, sobre todo de bacterias, algunos parásitos que pueden ocasionar justamente la pérdida del producto, ¿no? Y empezamos a ver agentes virales. Eh, Herpes virus, normalmente, bueno, ya sabemos que hay una cantidad de herpes virus que afectan a diferentes especies, pero el día de ayer solamente hablamos herpes virus bovino y del herpes virus equino. En ambos casos, las lesiones que se presentan eh, en el feto pueden ser alteraciones en sistema nervioso, pero sobre todo se interrumpe la gestación en el tercer tercio, ¿no? Puede ser a finales del segundo tercio o durante el tercer tercio de gestación, de manera que los productos ya están casi a término cuando se da la muerte fetal y por lo tanto la expulsión del producto. Macroscópicamente no se ven alteraciones en los productos, entonces muchas veces eh, quienes ven que la hembra abortó suelen como no darle demasiada importancia y entonces nos quedamos muchas veces, sobre todo aquí en México, sin saber cuál fue la causa de los abortos. El mejor lugar para observar alteraciones en el caso de herpes virus es en la placenta, ¿no? La presencia de los cuerpos de inclusión intranucleares es muy característica y la placenta es un buen lugar para que se observe. Sin embargo, también en órganos parenquimatosos del feto se pueden llegar a observar este tipo de alteraciones, ¿ok? Y justo lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a seguir con afecciones virales y vamos a irnos a cerditos. Y habíamos hablado el día de ayer antier, ¿no? Que parvovirus en los cerdos suele ocasionar justamente no solamente pérdidas fetales, sino pérdidas desde el embrión. Pero a diferencia de lo que sucede con bacterias, ¿se acuerdan que habíamos hablado que cuando hay una muerte fetal y hay bacterias, si no se logra sacar el producto, si no hay la expulsión del producto y permanece dentro, se da la maceración de los productos. En el caso de las afecciones virales y sobre todo ya cuando hablamos de especies multíparas como la cerda, que tienen varias crías al mismo tiempo, mientras haya una cría que todavía esté viable y esté viva dentro del útero, el periodo de la gestación se va a mantener, aunque el resto de los individuos hayan muerto. Y esto es lo que pasa de manera muy característica en las infecciones por parvovirus. Entonces se dan desde muertes embrionarias en donde se reabsorbe el producto y a lo mejor no se ve gran cosa, pero se pueden dar muertes embrionarias en diferentes estadios, digamos, de maduración y muertes fetales también en diferentes estadios de desarrollo de los productos. Y como no se expulsan estos productos porque todavía el resto de los hermanos de la camada siguen adelante en su proceso de desarrollo, entonces estos productos se empiezan a momificar. Entonces, normalmente lo que se observa en estos casos de infección por parvovirus es justamente algo que se conoce como camadas disparejas, ¿no? Entonces, pueden tener en una sola camada embriones, perdón, fetos abortados, momificados, algunos como resto embrionario, ¿no? Pero sí fetos en diferentes estadios, digamos, de maduración o de desarrollo durante la gestación y
incluso lechones que evidentemente nacen vivos y la mayoría de los que llegan a nacer vivos mueren poco tiempo después del nacimiento, entonces son muertes perinatales. El tipo de en estos individuos, ¿no? Ya sea los que están momificados, pues es difícil que se pueda hacer algún tipo de estudio, pero los que mueren poco tiempo alrededor del parto son lesiones necrotizantes en órganos parenquimatosos, siendo particularmente eh, característico observarlas en hígado, en riñón y en pulmón. También se puede llegar a observar áreas de malasia en sistema nervioso central y principalmente afectado cerebelo. ¿Ok? Esto, si el individuo llega a nacer, ¿no? Parte de lo que ocasiona que mueran al poco tiempo es justamente las lesiones en sistema nervioso central, porque si tienen afección en cerebelo, ustedes recordarán que estos individuos tienen problemas de coordinación motora fina, ¿no? Entonces, no pueden a veces, muchas veces ni siquiera mamar, no se pueden pegar a la hembra, entonces mueren poco tiempo después del parto. Y ignoren lo que dice aquí abajo de a nivel de cotiledones e intercotiledonarias, porque los cerdos no tienen una placentación cotiledonaria, pero sí se da a nivel de los placentomas, ¿no? Estas áreas necróticas. Entonces, esto lo pueden encontrar por el nombre del agente, ¿no? Parvovirus porcino o parvovirosis porcina, o bien por sus siglas en inglés, y entonces se conoce también como SMEDI, ¿no? Entonces son mortinatos, momias, muertes embrionarias, eh, infección básicamente, ¿no? La infección en donde se producen muertes embrionarias, muertes fetales, mortinatos y momias. Ese es más o menos el SMEDI, Stillbirth Momiate Embryonic Disease Infectious. Pero bueno, entonces aquí lo importante, lo que están viendo en esta imagen, ¿no? A esto es a lo que le llaman camadas disparejas. En la misma, en la misma camada, ¿no? Al momento del parto vemos algunos lechoncitos que llegan a término, ¿no? Y mueren poco tiempo después del parto y algunos, ¿no? Que están, sobre todo este de hasta arriba, que están cercanos al de la gestación, aguante, al término de la gestación y algunos otros, ¿no? Que se van viendo en diferentes estadios y estas momias, ¿no? O sea, vean el tamaño de las momias, evidentemente estos murieron hace un buen rato. Seguramente hubo muertes embrionarias, pero esos embriones son reabsorbidos, ¿no? Son muy chiquitos, entonces esos son fácilmente reabsorbidos por el útero, pero el feto como tal, ese ya solamente se va momificando por el proceso de deshidratación, ¿no? Entonces, bueno, esta es una característica normalmente cuando se dan este tipo de muertes embrionarias. Aquí es muy evidente, ¿no? Las alteraciones y entonces esto sí ya llama la atención del productor, ¿no? Y entonces ahí sí suelen tomarse medidas al respecto. Entonces, bueno, eso nada más para tenerlo en consideración. Em, sí hay casos de parvovirosis en nuestro país, ¿no? Principalmente parvovirus porcino también afecta tracto gastrointestinal con cuadros diarreicos severos. El problema es cuando la infección llega a las maternidades, entonces tenemos este tipo de alteraciones, ¿no? Lo que sí es que en cerdos, sobre todo en sistemas intensivos de producción, en donde se manejan los sistemas de todo dentro, todo fuera, pues eso digamos que ayuda a minimizar el que permanezcan este tipo de infecciones
dentro de las granjas, ¿no? Ya cuando se observa algo como esto en el área de maternidades, pues entonces es momento para apresurar el cambio, porque evidentemente estas camadas no van a poder salir adelante a mercado, por lo tanto, bueno, pues ahí se interrumpe el ciclo de producción, ¿ok? Em, También en el caso de los cerdos tenemos el síndrome respiratorio y reproductivo porcino, que lo mismo por sus siglas en inglés es PIRS, y este es producido por un arterivirus. Entonces, este arterivirus, igual que los otros que hemos visto, lo que ocasionan es una necrosis fibrinoide de la pared de los vasos sanguíneos, ¿no? Una arteritis necrosante, y normalmente esto, si bien es muy evidente a nivel del aparato respiratorio, tanto de la hembra, ¿no? Con cuadros neumónicos, con neumonías intersticiales, histológicamente es en donde se ve la afección de los vasos sanguíneos. En los cerditos, ¿no? En las camadas se van a apreciar también este mismo tipo de alteraciones, ¿no? En donde podemos tener fetos o productos, ¿no? Cerditos en diferentes estadios de, de gestación que llegan al final, digamos, de- de la gestación. Normalmente aquí lo que se observa son lesiones hemorrágicas en los individuos, ¿no? Sobre todo a nivel del cordón umbilical. Sale y vale. Em, Evidentemente, en cualquiera de estas alteraciones, tanto en infecciones por parvovirus como en infecciones por arterivirus, vamos a tener un problema inflamatorio a nivel del útero en la hembra, ¿no? Y frecuentemente esta endometritis se puede convertir en una metritis, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre cuando se da la pérdida del producto, si no se saca, digamos, poco tiempo después, se puede dar el proceso inflamatorio, ¿no? Y muy frecuentemente lo que llega a suceder es que donde hubo inflamación a nivel del útero, hay procesos de cicatrización, entonces van a tener áreas de fibrosis en el útero. Y normalmente estas áreas de lesión a nivel del endometrio, cuando se da el parto, es como les decía la vez pasada, ¿no? Es como que todo limpia porque toda la parte interna de la mucosa del útero se limpia durante el proceso de la gestación, pero cuando las lesiones son más extensas porque permanecen mucho tiempo, entonces sí llegan a lesionar a la submucosa y entonces puede llegar a ocasionar lesiones más internas, ¿no? O sea, fibrosis, y eso puede llegar a ocasionar posteriormente, si es que esta hembra pudiera quedar gestante, problemas en las gestaciones subsecuentes. Normalmente, otra vez, en los cerdos, cuando tenemos este tipo de partos de camadas que son así, bueno, pues ya la hembra sale del programa reproductivo, en el caso de los cerdos, a diferencia de lo que les decía que pasa tanto en yeguas como bovinos, ¿no? O sea, como se da en los casos de infecciones por herpes virus, la muerte de los productos cerca de término de la gestación, normalmente ahí se queda como, oh, abortó, bueno, modo, ¿no? A lo que sigue. Y las hembras entonces permanecen mucho tiempo con estos problemas de una infección, ¿no? Aquí en los cerdos, bueno, pues evidentemente si tienen un parto como esas imágenes que les enseñé, pues no van a continuar dejando a estas hembras en su ciclo reproductivo porque saben que evidentemente pues van a tener el mismo problema
en la siguiente gestación, ¿no? Entonces ahí ya se acaba el ciclo reproductivo de esta hembra. Como agentes virales, estos son de los que podemos llegar a presentar con mayor frecuencia en producción, ¿no? Hablando de infecciones en perros, ¿no? Por ejemplo, bueno, en pequeñas especies, eh, infecciones por herpes virus pueden llegar a ocasionar también la pérdida de los productos, ¿no? Abortos en el final del segundo tercio, principios del tercer tercio, o en muchas ocasiones pueden llegar a nacer los productos, pero tener alteraciones en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya pueden llegar a tener problemas, sobre todo los cachorros. Em, eh, Parvovirus, evidentemente, no tenemos este caso. Normalmente las infecciones por parvovirus, en el caso de pequeñas especies, ¿no? Si es en el caso de perros, bueno, pues la afección es principalmente digestiva y no hay manera de que se dé una gestación, ¿no? No tenemos este tipo de reportes. Y en el caso de los gatos, bueno, pues tampoco, porque lo que tenemos es un cuadro de panleucopenia, entonces normalmente los individuos afectados los gatos afectados por parvovirus, pues no alcanzan a quedar gestantes, ¿no? Tienen problemas graves de inmunocompromiso, entonces no alcanzan a quedar gestantes. Entonces aquí no se dan este tipo de situaciones. Estaba pensando, ok, ya me acordé que les iba a decir. En el caso de infecciones por herpes virus en perros, eso sí está probado. Además de las afecciones en sistema nervioso central, algo que nos ha tocado ver son casos de displasia renal en las camadas, ¿no? Entonces, en cánidos, afecciones por herpes virus pueden llegar a ocasionar afección durante el desarrollo y pueden ser, por ejemplo, la presencia de nefroblastomas, que es el tumor del riñón, ¿no? En donde se observan restos de componente embrionario presente o bien displasias renales. Entonces, normalmente en estos casos, cuando tenemos afección por herpes virus, lo que vamos a tener van a ser las camadas, ¿no? Eh, los, los cachorros nacen débiles y tardan mucho tiempo en crecer porque la mayoría puede traer diferentes grados de displasia renal. Entonces, poco tiempo después del nacimiento, no sé, a los 2, 3 meses ya tienen pacientes con insuficiencia renal grave, ¿no? Entonces, bueno, normalmente esas camadas no se pierden necesariamente durante la gestación, pero los productos finalmente se van a perder poco tiempo después del parto. Eso era lo que les iba a decir, si no se me olvidaba. Ok, hablando de otro tipo de alteraciones que puedan llegar a ocasionar la pérdida de la unión feto-materna, tenemos ahora los procesos de intoxicación y principalmente en rumiantes y sobre todo en bovinos, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, plantas muy suculentas o donde han abonado recientemente los pastos o las plantas que tengan una excedente cantidad de nitritos, bueno, más bien una excedente cantidad de nitratos en el suelo o en las plantas, estas durante su metabolismo en el rumen se convierten en nitritos y estos nitritos son tóxicos. Estos pasan al torrente circulatorio y normalmente lo que hacen los nitritos es que actúan a nivel de la hemoglobina de los eritrocitos y convierten esta hemoglobina en una metahemoglobina, ¿no? Entonces esta hemoglobina ya no tiene la misma
capacidad de transportar oxígeno que tiene la hemoglobina normal. Entonces, normalmente lo que empiezan a tener son cuadros hipóxicos en estos animales, ¿no? Entonces, evidentemente quien tiene el cuadro hipóxico es la madre, pero como hay un problema respiratorio de la hembra, ¿no? Bueno, más que hipóxico, lo que termina por ocasionar, si no hay un adecuado proceso de oxigenación de la sangre de la madre, no se puede desarrollar el producto. Entonces, dependiendo la intoxicación, puede ser que tengan nacimientos prematuros de becerros muy bajos de peso con problemas de hipoxia, pero la mayoría de las veces se da el aborto. Y característicamente, ¿se acuerdan todas las imágenes en donde les enseñé la placenta que se veía de color chocolate, que les dije ese color de placenta? Fíjense, ¿no? Normalmente eso es lo que se observa en los casos de intoxicaciones. Eso es debido al proceso hipóxico. Y una causa frecuente de este proceso hipóxico, sobre todo les digo en vacas, es la intoxicación por nitratos, ¿no? Entonces, bueno, lo que se observa en estos casos es la presencia de la sangre achocolatada, que se le llama. Es un color de sangre café muy oscuro, ¿no? Deja de ser esta sangre de color rojo característico y se vuelve muy, pues sí, de color café, ¿no? O sea, es café chocolate oaxaqueño hecho en agua. Si alguna vez han hecho eso, bueno, pues van a tener como la imagen muy característica, ¿no? Y evidentemente los individuos lo que van a tener es una gran cantidad de hemorragias en todo el cuerpo. Entonces, para poder observar bien eh, o para poder determinar el chocolatito con agua, sí. Bueno, hasta con leche si quieren, pero es más rico con agua. Pero bueno, lo que les decía es un, siempre que consideren intoxicación, procesos de intoxicación, ¿no? Puesto que los órganos lo único que van a tener van a ser lesiones hemorrágicas, pero no van a alcanzar a ver más, ¿no? Se tiene que hacer el diagnóstico determinando la presencia de nitratos. Entonces, normal, ¿no? Cuando pensamos procesos, en procesos tóxicos, eh, el mejor órgano que tendríamos que tomar para el estudio toxicológico es el hígado, ¿no? Recuerden que el hígado es justamente el órgano que se encarga de metabolizar todos los compuestos en el organismo. Entonces, bueno, pues si tenemos sospechas de un proceso de intoxicación, el hígado es el que se tiene que llevar para hacer un estudio toxicológico. Sin embargo, en estos casos de intoxicaciones por nitritos, la sangre también sirve para poder hacer el diagnóstico toxicológico. El líquido cefalorraquídeo también sirve para que se pueda hacer la determinación, o incluso el humor acuoso del ojo, ¿no? Entonces, bueno, no necesariamente es tan fácil obtener muestra de líquido cefalorraquídeo, pero a lo mejor si ya está muerto el producto, pues obtener el ojo y llevarlo rápido al laboratorio sin que tengan que abrir todo el cadáver para tomar una sección de hígado, lo que sea, eso podría ser mucho más rápido para poder hacer el diagnóstico. Sobre todo, ¿no? Bueno, pues este producto ya se murió, pero lo que esta vaca haya comido, seguramente comieron el resto de las vacas que están en el sistema de producción, y normalmente estos casos de intoxicación por nitritos y nitratos sí hay manera de tratar. Dejen ver si viene aquí.
Normalmente el tratamiento que se da para, no, para nitritos y nitratos es la inyección de azul de metileno al 5% endovenosa, ¿no? Pero eh, dicen, eso sí, nunca me ha tocado ver a nadie que trate un proceso de intoxicación con nitritos y nitratos, ¿no? Que literalmente cuando se hace el tratamiento oportuno, alcanzan a ver cómo a esta metahemoglobina y entonces se libera la hemoglobina, ¿no? Deja de ser esta hemoglobina, metahemoglobina y queda como hemoglobina normal. Y entonces es como muy evidente el cambio en la respiración de las hembras, ¿no? El problema que hay en estos casos cuando se da el tratamiento con azul de metileno, pues es justamente que puedan eh, ser, ¿no? Más cantidad de azul de metileno de la que se requiere en esta hembra y entonces se intoxica, ¿no? Y ahora nosotros mismos intoxicamos con el tratamiento que estamos dando y el azul de metileno va a ocasionar exactamente la misma lesión. Ahora, el azul de metileno, cuando hay más azul de metileno que metahemoglobina circulando, lo que resta de azul de metileno empieza a convertir a la hemoglobina circulante en metahemoglobina y entonces se agudiza el cuadro hipóxico, ¿no? Entonces, normalmente ahí es en donde ya no funciona. Entonces, yo les digo, nunca he visto el tratamiento en estos casos, pero los que han trabajado más como vinos me dicen, no, sí funciona, las vaquitas dejan de tener problemas respiratorios, pero no lo sé, yo no los he visto. ¿Ok? Eh, otro tipo de sustancias tóxicas que pueden llegar a ocasionar abortos, ¿no? Es el consumo de plantas con actividad estrogénica en exceso durante la gestación, ¿no? Entonces, el consumo de, por ejemplo, de una gran cantidad de soja, una gran cantidad de alfalfa, de maíz contaminado que tenga micotoxinas que tienen justamente este efecto estrogénico, algunos tréboles, ¿no? Que también tienen este efecto estrogénico, pueden llegar a ocasionar el, el aborto de los productos. Normalmente esto es más eh, fácil que se produzca, ¿no? Cuando el embrión está apenas implantándose, ¿no? Una vez que ya está el embrión, bueno, que ya es un feto, que ya está bien establecida la gestación, ¿no? Es mayor la cantidad de progesterona circulando que lo que pueda entrar al sistema circulatorio justamente por los estrógenos consumidos en el alimento, entonces normalmente ahí es más difícil que se pierda. Pero cuando apenas está intentando implantar el producto, ¿no? Cuando tenemos este tipo de alimentación estrogénica es cuando se puede dar justamente la pérdida de los productos. ¿Ok? Hablando de alteraciones en el desarrollo, hay también una gran cantidad de sustancias que son teratogénicas y cuando estas sustancias ocasionan alteraciones en el desarrollo de los productos, digamos, mayores o graves, en la mayoría de las ocasiones se da la muerte fetal y estos productos no llegan hasta el término de la gestación. Hay algunos casos, ¿no? En donde sí alcanzan a llegar al término de la gestación, pero pues mueren poco tiempo después del nacimiento, ¿no? Los que tuvieron oportunidad de ver las piezas en
fijadas en formol. Si se acuerdan, teníamos un lechoncito, justamente un lechón cíclope, ¿no? Esas son alteraciones que se pueden, bueno, que se presentan durante el desarrollo de la gestación. Normalmente suele haber otras alteraciones de defecto de cierre en la media. En estos casos, como en lo que tenía ahí está, como lo que tenía también el cachorro de perro, ¿no? Y en esto, bueno, el perrito sí llegó al término del nacimiento, el lechón debe de haber muerto poco tiempo antes. Sin embargo, lo que les decía hace rato, ¿no? Si el resto de la camada o hay por lo menos un lechón que esté viable, entonces van a llegar hasta el final del, de la gestación, ¿no? Del desarrollo normal de la gestación. Pero bueno, pues es difícil que individuos con este tipo de alteraciones puedan llegar a ocasionar, perdón, puedan llegar a nacer vivos hasta el término de la gestación. Plantas del género Lupinus, ¿no? Estas se las pongo porque normalmente se utilizan mucho en, como plantas ornamentales. No tengo imagen, pero son unas plantitas muy lindas, ¿no? Con flores así como muy, ah, bueno, si alguien tiene, es que si me salgo de aquí no la voy a poder ver, pero bueno, si no, al ratito les enseño. Pero se utilizan mucho como plantas ornamentales. Y el problema que hemos visto, sobre todo de estas lupinos y y otras de la familia Violácea, ¿no? Es con los gatos, ¿no? Los gatos que ponles algo enfrente y se van a asomar nada más por fastidiarte, ¿no? De mira cómo me puedo comer tus plantas. Entonces es muy frecuente en los gatos que puedan llegar a tener problemas justamente de intoxicación, tanto con las lupinos como con con las lilis, ¿no? Supongo las lilis las conocen y supongo además que deben de tener algo en el aroma que les llama la atención para que se las traguen, ¿no? Pero son tóxicas. Entonces, si esto se lo llegara a consumir una hembra que estuviera gestante, se menciona que son teratogénicas. Normalmente en los gatos este tipo de plantas suelen ocasionar problemas en el sistema nervioso central y tienen cuadros convulsivos, ¿no? Pero bueno, también pueden llegar a ocasionar alteraciones en el desarrollo de los embrioncitos. Ok, ay, perdón, me salté una, pero bueno, ya habíamos hablado del herpes virus bovino tipo 1 y se acuerdan que les decía que cuando tenemos afección de la rinotraqueitis infecciosa bovina, cuando se da la presentación reproductiva, cambia de nombre, es el mismo agente, pero se considera que es como una variedad distinta de este herpes virus tipo 1 y lo que se llega a ver en estos casos son justamente estas lesiones pustulares a nivel de las vulvas, ¿no? Entonces hay afección en la vulva, en la vagina, hay lesiones pustulares, suele evidentemente haber vaginitis, la mayoría de las ocasiones estas vaginitis interfieren. Bueno, hay vaginitis, por lo tanto hay metritis y este proceso inflamatorio suele ocasionar que si hay molestia a nivel de la vagina, pues la hembra no va a permitir ser montada. Entonces, muchas ocasiones estas alteraciones se ven cuando se hacen inseminaciones artificiales, ¿no? Entonces, se hace la inseminación en la hembra y ya tiene lesiones virales, ¿no? Ya tiene evidencia de lesión viral en el tracto reproductor y entonces es cuando se da la pérdida de los productos. En el macho también la afección de esta vulvovaginitis pustular, ¿no? Puede llegar a ocasionar lesiones a nivel del pene, ¿no? Entonces también
lo que suelen tener es una balanopostitis pustular en el macho. Ok, y bueno, pues los cuadros que se ven más frecuentemente en las afecciones por herpes virus son los cuadros respiratorios, pero aquí están viendo a una vaca, ¿no? Y tienen mucho exudado mucoso. Es fácil también que tengan contaminación bacteriana cuando ya tienen una infección viral previa y entonces este exudado de ser un exudado cero mucoso se puede llegar a convertir en un exudado purulento. Y la lesión histológica característica es justamente la presencia en el epitelio. ¿Ok? Hasta aquí dudas, preguntas, comentarios. Oh, ¿no? Todo bien, perfectísimo. Sale y vale. Mande. Dime, señor. Sí. ¿En qué afección dijo que podríamos encontrar un nefroblastoma, que es el tumor del riñón? Ok, en el caso de infecciones por herpes virus. Ok, gracias. Sí, les decía que esto se puede ver en perros, sin embargo, también, por ejemplo, en infecciones en aves, ¿no? Ahí sí está probado que las afecciones virales en aves gestantes puede llegar a ocasionar nefroblastomas en los productos. En citácidos, me parece. No tengo el artículo, pero ahí sí está la referencia, la tengo más clara, pero en perros también. Herpes virus, supongo que algún otro tipo de agentes virales también lo podría llegar a ocasionar, pero del herpes sí estoy como segura. ¿Chas? Sí, gracias, doctora. Ok, perfecto, sale. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Entonces vamos a seguirnos con trastornos de glándula mamaria. Entonces, la glándula mamaria es una parte importante del aparato reproductor, evidentemente en los mamíferos, justamente porque después del parto, ¿no? Se tiene que dar, bueno, sí, se tiene que dar el mantenimiento del producto y esto se hace a través de la glándula mamaria. Entonces, bueno, normalmente, ¿no? Cuando sabemos que durante la gestación, primero cuando tenemos el ciclo estrogénico, ¿no? Cuando tenemos la influencia estrogénica, hay un incremento en la circulación general y normalmente ahí se da un incremento de tamaño de la glándula mamaria. ¿No? Hay una mayor llegada de sangre, por lo tanto hay un incremento de tamaño porque se empiezan a preparar, pero es durante el desarrollo progestacional cuando se dan estos cambios de hiperplasia en el tejido mamario. Entonces ya esta hiperplasia es la que va a permitir que se pueda dar justamente el, la producción de leche después, ¿no? Entonces ya teníamos un incremento de tamaño por una mayor cantidad de sangre durante el ciclo estrogénico, cuando tenemos además el ciclo progestacional a nivel de glándula mamaria, entonces empieza a ver con ese incremento de sangre que había en el tejido, ¿no? De circulación, entonces empieza a dar el proceso de hiperplasia de la glándula mamaria. Entonces, si se da el desarrollo de la gestación normal gracias a la acción de la prolactina, entonces además de que ya teníamos el proceso de hiperplasia del tejido mamario, se empieza a dar ahora la producción de las glándulas mamarias y recuerden que la leche finalmente es igual un ultrafiltrado de la sangre. ¿No? Las características, las diferencias que tenemos, por ejemplo, a nivel del calostro a la leche ya como tal, es que en el calostro, que es después del nacimiento, unos 2, 3 días,
ese trasudado es muy rico en anticuerpos, todavía no tiene las características normales de la leche, ¿no? No tiene tanta grasa, pero tiene una gran cantidad de anticuerpos y se observa más como un líquido ceroso. ¿No? Y durante este momento, estos primeros 2, 3 días, la glándula mamaria está grande, pero es hasta más o menos después del tercer día, cuando se produce lo que se conoce como la bajada de la leche, ¿no? Cuando ya van a tener, es decir, ya vimos que el producto está viable, se mantiene y entonces hay un incremento aún mayor en el tamaño de las glándulas mamarias por un incremento en la circulación y normalmente en estos momentos cuando se da la bajada de la leche hay un cambio en el comportamiento de las hembras porque hay normalmente hay como mucho dolor por esta gran cantidad de sangre que está llegando al tejido mamario, entonces hay inflamación, hay edema, hay mucho dolor en las hembras y ahí es dependiendo, ¿no? Cuando estas hembras ya son primíparas, ¿no? Es la primera vez que están amamantando. Hay muchas ocasiones en donde pueden rechazar a la cría justamente porque le duele mucho, es una zona muy sensible, la glándula mamaria, y la cría literalmente pues está lastimando porque lo que tiene es hambre, ¿no? Es así de tú me tienes que dar de comer, así es que dame de comer, ¿no? Entonces hay ocasiones en donde la hembra puede retirar o puede lastimar a la cría, ¿no? Esto de... eh, el instinto maternal, ¿no? En realidad el instinto maternal está comprobado que es aprendido, no es instinto, es una conducta aprendida y tiene mucho que ver con cómo fueron amamantadas las hembras para, es una cuestión social, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en primates también se ha visto mucho que depende mucho de lo que observan en el entorno social. Si observan que hay otras hembras que, mira, sí, se aguanta el dolor y deja que la cosita esa le siga chupando, pues así tiene que ser, ¿no? En primates está mucho más estudiado esto del comportamiento, este, normalmente llamado como instinto maternal, pero es justamente en este momento cuando le está doliendo, ¿no? Y de todas maneras se queda para poder hacer, eh, poder permitir que la cría siga adelante con el proceso de alimentación normal. Si esto sigue, entonces ya le deja de doler, pero normalmente es en este momento que se pueden presentar cuadros febriles y procesos inflamatorios de la glándula mamaria, ¿no? Entonces, sí, se dan justo, les digo, 2, 3 días. Y ahí es normalmente cuando en los sistemas de producción tienen que poner un poco más de atención para que no vayan a lastimar a las crías, ¿no? Si son hembras ya experimentadas, pues ya saben que les va a doler, pero también ya saben que se les va a quitar el dolor al rato y la cría va a hacer después que se le quite el dolor, porque justamente cuando la glándula está plétora por la leche, el hecho de que la cría tome la leche para la hembra es así como, ya, disminuye el dolor cuando le van retirando la leche. Entonces el único problema es justamente al inicio de la lactancia. Y lo que se observa, pues, es principalmente este incremento de tamaño en la glándula mamaria, ¿no? De todos los signos cardinales de la inflamación. Está el aumento de tamaño, está el rubor, ¿no? Se observan edematosas, calientes y en muchas ocasiones puede llegar a ver o a presentarse incluso cuadros febriles en la hembra, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es solamente esto lo que les iba a decir. Eh, Cuando no se da el proceso de algo sucede, por ejemplo, y el producto no es capaz de poder alimentarse de manera correcta, no sé, piensen en una palatosquisis, en un labio leporino, ¿no? Una queliosquisis, que puedan tener problemas para amamantar.
Entonces, ahí lo que se recomienda es justamente realizar la extracción manual de la leche de la hembra para disminuirle el dolor mientras se va secando, ¿no? Mientras se va terminando el proceso normal de lactancia, porque si la dejan así, entonces esto predispone justamente a que haya alteraciones inflamatorias mucho más severas en la glándula mamaria. Ahora, con esto que les decía del desarrollo de la glándula mamaria a través de la influencia hormonal, cuando se trata de procesos neoplásicos de glándula mamaria, lo que se ha visto es que siempre hay una correlación hormonal importante en el desarrollo de estas glándulas mamarias. Entonces, cuando hay alteraciones en el ciclo hormonal regular, es cuando se llegan a presentar estas áreas. En el caso de humanos y perros, esto está mucho más estudiado, ¿no? Sobre todo porque cuando tenemos, por ejemplo, un eh, proceso puede ser neoplásico o no de glándula mamaria, normalmente en el caso de humanos y ahora con mayor frecuencia en perros se hace revisar a qué tipo de hormonas es susceptible el parénquima mamario, ¿no? Entonces esto se hace con marcadores y a partir de determinar cuáles son los marcadores a los que es susceptible, es cómo se determina el tipo de tratamiento que se va a dar con este tejido tumoral mamario. ¿No? Les digo, en perras algo también que se ha visto es que la perra es un buen modelo para el estudio del cáncer mamario, justamente porque el desarrollo del cáncer en hembras es muy parecido en hembras de perras, ¿no? Es muy parecido a lo que sucede en humanos, entonces es como el mejor modelo para trabajar tanto a nivel genético, ¿no? Como a nivel de marcadores neoplásicos para determinar el tipo de progresión que va a tener el proceso tumoral, ¿no? Bueno, un proceso inflamatorio de la glándula mamaria es una mastitis, ¿ok? Y frecuentemente, ¿no? Las afecciones de la glándula mamaria son, sobre todo cuando se está dando durante la lactancia, ¿no? Cuando no hay una buena limpieza de la glándula mamaria, ¿no? O como en este caso están viendo un animal diarreico, ¿no? Y los restos de las heces, pues evidentemente se vienen a las ubres y todas estas bacterias que van en estos restos de las heces, pues pueden llegar a contaminar a la glándula mamaria. De manera que las bacterias que más frecuentemente encontramos en estas mastitis son bacterias piógenas justamente de aparato digestivo, ¿no? Entonces aquí tenemos a las E. coli como de las más frecuentes o también bacterias de piel, Staph y Strepto que puedan llegar a tener con una mayor frecuencia. En el caso de bovinos, ¿no? Mycobacterium tuberculosis o Brucella, bueno, pues son también agentes etiológicos importantes que pueden llegar a ocasionar alteración en la glándula mamaria. Pero sobre todo aquí es eh, cualquier agente que ya la hembra tenga circulando, ¿no? Que tenga una septicemia, cualquier agente que esté ya circulando en su torrente puede pasar a través de la leche, ¿no? Recuerden que es un filtrado de sangre, lo que vaya en la sangre va a pasar hacia la leche. De hecho, también por eso no se recomienda o no se permite, ¿no? Que se den tratamientos eh, antibacterianos a las hembras que están en lactancia, porque todo lo que estén aplicando a la hembra va a pasar a la leche y normalmente es una de las principales causas de resistencia a antimicrobianos.
¿no? Entonces, si se va a dar este tratamiento porque de verdad la hembra ya tiene un problema, digamos, mayor o muy grave o muy importante, entonces hay muchas ocasiones en donde no se permite que la cría este, esté mamando directamente de la madre, la leche se saca, porque les digo que si no a la hembra le ocasiona mucho dolor y más inflamación y entonces se convierte en un círculo vicioso, entonces tienen que hacer la extracción de esta leche y lo que se debería de hacer es esta leche no se puede utilizar porque tiene trazas de medicamento. La realidad evidentemente es otra, ¿no? Leche es leche y no se desperdicia de esa manera. Y normalmente, eh, bueno, hay algunos medicamentos que sí llegan a ocasionar cambios en la leche, sobre todo en la palatabilidad, pero la mayoría de ellos no lo ocasionan y entonces es muy difícil hacer un examen para ver qué tipo de medicamentos o qué trazas de qué productos vienen en la leche, ¿no? Entonces, el problema aquí es que queda más bien a la ética del productor. Eh, lo que estamos observando en estas imágenes, ¿no? Son alteraciones en distintas especies. Bueno, primero ya vimos una mastitis en una vaca, ahora estamos viendo un proceso inflamatorio en una cerda, en donde estamos viendo, bueno, una cerda que también está en unas condiciones deplorables, ¿no? En este lugar en el que se encuentra, ¿no? Vean también los restos de heces líquidas. Aquí atrás, vean, tiene lesiones de pododermatitis en las patas y tiene un proceso tumoral importante en la glándula mamaria posterior que incluso está ulcerado en la parte baja, ¿no? Entonces, es un proceso eh, de desarrollo, digamos, tumoral, ¿no? Que pudo haber empezado como un proceso inflamatorio crónico y posteriormente se convirtió en un proceso ya tumoral o neoplásico, pero una vez que ya tenemos esta afección y que ya se observa el, eh, el proceso ulcerado, bueno, pues ahí ya el pronóstico no es precisamente el más adecuado. De agentes etiológicos que mencioné, Sayuri, los más frecuentes son E. coli de tracto digestivo, estafilococos o streptococcus, porque son las bacterias que se observan más frecuentemente en piel, ¿no? O bien cualquier agente etiológico que la hembra tenga circulando dentro de ella. Y por eso les mencionaba los problemas en México de tuberculosis y brucelosis, justamente porque sabemos que estas bacterias pasan a través de la leche y sobre todo porque son zoonosis es que nos importa, ¿no? Pero cualquier proceso infeccioso que la hembra traiga es susceptible de pasar a través de la glándula mamaria hacia la leche o de ocasionarle un problema inflamatorio a la glándula mamaria como tal, ¿ok? Y sale, vale. Lo que están viendo acá abajo, ¿no? Es un macho, en realidad es el pene de un macho y lo que tiene es una ginecomastia. Y en el caso de machos, adelantándonos un poquito, cuando tienen procesos neoplásicos de testículos, muy frecuentemente en los casos de testículos retenidos que se quedan en cavidad, ¿no? O cuando tienen un proceso neoplásico en adrenal, por ejemplo, que tienen, también puede dar que se den un exceso de sexocorticoides por una alteración de la corteza adrenal. Se pueden dar estos hiperestrinismos o hiperestrogenismos en los machos y lo que se va a presentar es justamente ginecomastia. Entonces, pueden incluso darse casos de neoplasias mamarias en los machos. Normalmente pensamos neoplasias mamarias hembras. No, no es cierto, ¿no? O sea, los machos también tienen glándulas mamarias, pero como son responsivas a estrógenos, normalmente bueno, tanto estrógenos como progesterona, normalmente no son frecuentes
las alteraciones mamarias. Sin embargo, en machos, por ejemplo, traumatismos, ¿no? Es frecuente que traumatismos a nivel de glándula mamaria pueda ocasionar necrosis de la grasa y procesos inflamatorios graves de las glándulas mamarias, o bien procesos neoplásicos endocrinos en los machos que ocasionen justamente ginecomastias. Van a tener un incremento de tamaño de la glándula mamaria, van a tener atracción hacia otros machos, ¿no? Y una característica también, bueno, además de lo mismo que se presenta en hembras en el caso de hiperestrogenismos, empiezan a presentar áreas alopésicas sobre todo en la región perivulvar, en la región abdominal ventral, ¿no? En los miembros, vean estas áreas alopésicas, aquí ya está perdiendo el pelo, toda la parte baja del abdomen está perdiendo el pelo y esto se observa tanto en hembras como en machos porque hay una excesiva cantidad de estrógeno circulando, por lo tanto hay un incremento también en la irrigación hacia los órganos sexuales, ¿no? O genitales. Habíamos visto en las hembras que se producía la hiperplasia quística endometrial. En los machos, cuando tenemos este hiperestrogenismo, lo que se produce es ginecomastia y un pene pendulante se le llama, ¿no? El pene justamente se cuelga toda la piel del pene y en lugar de que esté arriba pegado donde debería de estar, normalmente está pendulante justamente y con la glándula mamaria da más externamente la apariencia de que sean hembras a de que sean machos. Evidentemente se dan muchos problemas de comportamiento también en estos individuos porque, o sea, son machos, ¿no? En su cabeza ellos saben que son machos, pero literalmente huelen a estrógenos, entonces empiezan a ser perseguidos por los demás perros como si fueran hembras en celo además. Entonces intentan ser montados y normalmente aquí suele haber muchos problemas de peleas y de mordidas en estos animales, ¿no? De ellos hacia los otros y de los otros hacia ellos, ¿no? Porque pues el otro no se va a dejar pelear y hay ocasiones en donde llegan justamente a consulta por la mordida más que por la alteración en piel, ¿no? O sea, los dueños a veces, bueno, los tutores, depende de cada tutor, pero hay veces en donde este tipo de alteraciones ni las pelan, pero es el cambio en el comportamiento o el hecho de que lo estén molestando cuando sí lo llegan a morder, ¿no? En donde ya lo llevan entonces a consulta justamente por las lesiones de las mordidas y allí es en donde se pueden ver este tipo de alteraciones, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de las ocasiones basta con hacer una castración y normalmente con eso sería suficiente. También algo que puede llegar a, a- a suceder cuando tenemos estas alteraciones en las hormonas normales de estos individuos es justamente que tengan también hiperplasia prostática o la presentación de adenomas de las glándulas perianales. Entonces, cuando tienen ya sea hiperplasia prostática o glandulomas, perdón, o adenomas de las glándulas perianales en estos individuos, normalmente lo que se recomienda, además de hacer la extirpación quirúrgica de los procesos neoplásicos es realizar la castración. Lo más frecuente es que esto se va a deber a que hay un desarrollo, más bien un trastorno endocrino y lo más frecuente es porque haya algún proceso neoplásico en los testículos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto también puede llegar a pasar. Em, y bueno, evidentemente el desarrollo de neoplasias mamarias a partir de estos procesos endocrinos anómalos, ¿ok? Hablando de, bueno, glándula mamaria, ¿no? En perras
son más frecuentes. Bueno, en perras, la neoplasia que se presenta con mayor frecuencia en hembras es el tumor de glándula mamaria, ¿no? En perras son todavía más frecuentes, casi en un 60%, los procesos tumorales benignos. Sin embargo, están llegando, cada vez son más frecuentes los procesos tumorales malignos, ¿no? Esta cifra ha ido cambiando con el paso de los años. Y en el caso de gatas, ¿no? De animales de compañía, los tumores mamarios no son tan frecuentes como en el caso de las perras. Sin embargo, cuando se llega a presentar un proceso tumoral en una gata, en el 90-95% de los casos son malignos. Entonces, no son frecuentes, pero cuando se presentan es más factible que sean malignos, ¿no? Entonces, pues de todas maneras, siempre que se presente un proceso tumoral, ¿no? La resección quirúrgica es el tratamiento de elección, aunque sea un proceso eh, tumoral benigno, porque algo que también se ha visto es que cuando existe sobre todo un proceso tumoral de glándula mamaria que está presente durante mucho tiempo, ¿no? Y aparentemente las historias son como muy características. Ah, es que esa bolita en glándula mamaria la tiene desde hace como 2 años, pero la tenía así chiquita y de repente, ¿no? En estas últimas 2 semanas creció de tamaño de una bolita de 2 centímetros que ya tenía la hembra desde hace 2 años. De repente en 2 semanas les crece a una bola de 10 centímetros, ¿no? Entonces puede duplicar o quintuplicar su tamaño en poco tiempo y esto es derivado justamente de que sigue siendo un proceso tumoral responsivo a hormonas. Entonces, normalmente, igual que lo que se hace en machos, lo que se sugiere es hacer la extirpación quirúrgica del proceso tumoral mamario y además hacer la castración. ¿No? Algo que se ha visto en perras es que cuando se realiza la castración antes de que se dé el primer celo. En las hembras se reduce la presentación de neoplasias mamarias casi en un 90-95% de las ocasiones. Cuando la castración se realiza después del primer celo, esta incidencia en la presentación de tumores mamarios se reduce a un 60%, pero cuando se realiza la castración después del segundo celo, ¿no? Si se hace la castración o no, ya no hay diferencia en cuanto a la incidencia de neoplasias mamarias, porque ya tuvo suficiente exposición hormonal este tejido mamario para que, aunque le quiten el aparato reproductor, ¿no? Pueda ser susceptible a desarrollar un proceso neoplásico y ya se puede desarrollar a pesar de que la hembra esté, esté castrada, ¿no? Entonces, normalmente ahora la tendencia es, si ya saben que no se va a gestar porque no sea un individuo de, puede ser de alta estima, pero no es un individuo que sea necesario, digamos, para reproducción, porque no es pie de cría, de pedigrí, de guaraguara, ¿no? Para crianza, entonces se recomienda realizar la castración cuando son cachorritas antes del primer ciclo estral, ¿no? Y con esto reducir la incidencia de neoplasias mamarias. Pero bueno, aquí otra vez pues hay como mucha diferencias de opiniones, ¿no? Entonces, bueno, pues eso solamente se los comento porque es uno de los puntos importantes a considerar. Exactamente, Keoni, para crianza. Gracias, eso era lo que quería decir. Em, hay otro tipo
de procesos, bueno, como alteraciones neoplásicas, ¿no? De glándula mamaria dentro del aparato reproductor son las más frecuentes. Sin embargo, también podemos encontrar procesos tumorales o neoplásicos en el resto de las estructuras del aparato reproductor. Y en ovario, el tumor de células de la granulosa es frecuente sobre todo en yeguas más que en otras especies. Sin embargo, en cualquier especie se puede llegar a presentar, y una característica macroscópica de este tipo de tumores es que suelen ser extremadamente irrigados, ¿no? Entonces, lo que están observando aquí es justamente toda esta, este es un tejido ovárico que ya no se observa como para nada normal, ¿no? A lo mejor lo más parecido que les puede dar la idea de que era un ovario era esto, pero en realidad está aumentado de tamaño, ya no parece que haya sido un tejido ovárico, ¿no? Y básicamente la localización en donde se encontraba este proceso neoplásico. Y cuando tienen así este tipo de procesos tumorales que son tan irrigados, ¿no? Con tantas hemorragias, todas estas áreas quísticas, es un tumor de células de la granulosa, y normalmente este tipo de procesos tumorales son productores de estrógenos y suelen relacionarse a hiperplasias quísticas endometriales, ¿no? O incluso con piometras. Y entonces, bueno, pues ahí ya se tiene que realizar la extirpación quirúrgica, no nada más del proceso neoplásico, sino de todo lo demás. Ojo, como van a tener un hiperestrogenismo, ¿no? Todas las características de un paciente con hiperestrogenismo se van a presentar en estos casos. Entonces van a tener áreas alopésicas en la región abdominal o en la región perivulvar, cerca de las áreas genitales, ¿no? Estas áreas alopésicas, conforme pasa el tiempo, van aumentando hacia los flancos de manera superficial hacia las piernas. Y además de alopecia se suele presentar hiperpigmentación. Es muy frecuente que se presenten cambios en la producción de grasa en la piel, ¿no? Que tienen alteraciones seborreicas, y con mucha frecuencia también se presentan entonces piodermas, ¿no? Si esto se presenta en un animal que tenga orejas caídas, ¿no? Son frecuentes también las alteraciones por malacesia, de dermatitis, no nada más en las orejas, sino se puede llegar a presentar esta dermatitis por malacesia, y entonces tienen un olor muy característico. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos a piel, pero acuérdense que en pacientes que tienen este tipo de alteraciones estrogénicas es frecuente que se presenten estas alteraciones en piel, ¿no? Estas normalmente alteraciones endocrinas es muy fácil que se correlacionen con alteraciones en piel, ¿no? Y normalmente llegan a la clínica, a la consulta por los trastornos en piel, y en realidad la piel nos está hablando de lo que le está pasando además a estos individuos internamente, ¿no? Además, bueno, ya habíamos hablado del cambio en el comportamiento. Algo que se puede llegar a presentar en estos casos de individuos que tienen hiperestrogenismo son sangrados recurrentes y por lo tanto anemias, ¿no? Entonces son anemias eh, normocíticas, normocrómicas. En un inicio pueden llegar a ser regenerativas, ¿no? Pero bueno, esto sí evidentemente pues es un problema cuando se presentan de manera, eh, pues ya cuando dejan que lleguen a estos extremos los procesos tumorales, ¿no? Y bueno, evidentemente los cambios en el comportamiento en estos individuos también por esta excesiva cantidad de estrógeno circulando. Ok. am, Como otro proceso neoplásico que se puede llegar a encontrar
son los teratomas y se acuerdan que habíamos visto a ese Amorphous globosus, ¿no? Que les decía que la característica que tiene que tener un teratoma para ser teratoma es justamente esto, que tiene que tener estructuras, ¿no? Derivadas de los tres componentes del tubo neural, del ectodermo, endodermo y mesodermo, y normalmente se encuentran pegados a el ovario o a veces están sueltos en cavidad abdominal y pues aquí están viendo una masa amorfa, ¿no? Pegada en el cuerpo ovárico y ya que se fijan, hacen un acercamiento y ven que tienen costillas, ¿no? Aquí tiene como costillas, o esto es hueso, aquí tiene cartílago, tiene músculo, tiene tejido conectivo en esta parte y entonces ya tenemos evidencia de los tres componentes del tubo neural, entonces esto es un teratoma. Y lo que les decía es que estos se consideran en realidad que era otro producto que no se terminó de desarrollar, pero permaneció y quedó, digamos, protegido dentro de la cavidad del hermano y entonces ahí persiste hasta que se convierte en un proceso pues tumoral grande, ¿no? Entonces normalmente se extirpan y suele no haber más alteración, excepto la masa ocupante que tuvo durante mucho tiempo. Hay ocasiones en donde sí puede llegar a ocasionar alteración por compresión a órganos adyacentes, ¿no? Entonces, bueno, no es como tan benigno nada más. Ok, hablando de, antes de irnos al tumor venéreo transmisible, si bien el tumor de células de la granulosa es el que se presenta con mayor frecuencia, también tenemos a el tecoma, ¿no? Es el que deriva de las células de la teca. Normalmente estos son mucho menos frecuentes que los tumores de la granulosa y normalmente lo único que se observa son procesos neoplásicos de color blanco, ¿no? Que no están eh, tan vascularizados y suelen no tener tantas alteraciones estos tecomas, ¿no? No tienen tantas alteraciones endocrinas. O los otros que se pueden llegar a presentar son los luteomas, ¿no? Que es derivado de un cuerpo lúteo que permanece, se convierte en un proceso neoplásico y estos son todavía menos frecuentes. Y estos sí pueden llegar a ocasionar cambios progestacionales en los individuos, pero en realidad son raros. Nada más para que los tengan presentes, no es que se presenten de manera tan frecuente, pero existen, ¿sale? Ahora sí, vámonos con el único proceso neoplástico que se conoce que es eh, trasplantable de un individuo a otro, es, bueno, es el tumor venéreo transmisible. Hay dos tumores que se conocen que tienen estas características en animales. Uno es el TBT de los caninos y el otro es el carcinoma en cara de los demonios de Tasmania, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar a los demonios de Tasmania en paz y vamos a enfocarnos en el TBT. Entonces, el tumor venéreo transmisible, como su nombre lo indica, se puede transmitir de un individuo a otro y normalmente la transmisión es venérea, se produce durante el coito. Sin embargo, es un tumor que se ha visto que es autotransplantable, de manera que si esta hembrita, por ejemplo, evidentemente, imagínense estas zonas ulceradas en la piel, el dolor, el malestar que le debe de ocasionar. Normalmente lo que hacen los individuos que tienen TBT es que se están lamiendo constantemente. Es muy fácil que se ulceren, es muy fácil que sangren. Normalmente tienen estas apariencias multilobulares, ¿no? Están muy irrigados. Frecuentemente hay procesos inflamatorios bacterianos secundarios a este tipo de procesos neoplásicos
¿no? Entonces es muy fácil que los animales estén lame y lame y lame justo porque hay dolor, ¿no? Hay inflamación y entonces ellos se los pueden autotransplantar a la boca o a donde se lleven la boca después a las patas. Y entonces es frecuente que se encuentre también en localización oral o nasal, ¿no? Y esto es autotransplantable. Hay, es un tumor interesante para estudiar, ¿no? Algo que se ha visto es que tiene diferente número cromosómico al de los perros, entonces aparentemente es un tumor que es muy antiguo. Se puede encontrar en casi todos, afectando casi todos los miembros de la familia Canidae y en bueno, en lugares en donde no se lleva un control estricto de la reproducción de los perros, es frecuente que se localice, de manera que en México, ¿no? Sobre todo en las zonas rurales, en donde hay una gran cantidad de perros ferales, ¿no? De perros sueltos que se reproducen de manera indiscriminada y sin control, es frecuente todavía que se presenten este tipo de procesos neoplásicos. Sin embargo, son cada vez menos frecuentes en las ciudades, en donde hay mucho más control, pues ni qué decir que son rarísimos en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Es muy difícil que se encuentren ya este tipo de procesos neoplásicos. Sin embargo, todavía se pueden llegar a observar en nuestro país. Eh, Normalmente, ¿no? Es un tumor que se considera de comportamiento benigno, aunque en realidad no, si lo observan histológicamente, son columnas de células redondas. Es muy frecuente que haya inflamación relacionada a este tipo de procesos tumorales, ¿no? Están muy vascularizados, presentan muchas metosis, ¿no? Entonces, histológicamente no se ven como que sean características tan benignas, pero bueno, pues se pueden llegar a observar así. Y la característica es justamente que es trasplantable, ¿no? De un individuo a otro o incluso en el mismo individuo en diferentes lugares. Sin embargo, se consideran de comportamiento benigno porque pueden o suelen ser autolimitantes, se consideran autolimitantes, pero va en relación a al sistema inmune del individuo. Entonces, cuando tenemos estos individuos en condición de calle que están en los huesos y tienen un proceso neoplásico, pues es un proceso neoplásico que puede llegar a terminar con la vida de estos pacientes porque son células que tienen un alto metabolismo, un alto índice metabólico, ¿no? Y le va a ocasionar justamente, caquexia como síndrome paraneoplásico, lo puede incluso llevar a la muerte. Otra característica es que suelen ser responsivos a las quimioterapias, ¿no? Sobre todo quimioterapias con vincristina, suelen ser bastante responsivos, entonces eso también es algo como que se considera positivo. Sin embargo, también cada vez se presentan con mayor frecuencia tumores de estos que son resistentes al tratamiento antiquimioterapéutico, entonces es necesario buscar diferentes combinaciones de estos, de este tratamiento, ¿no? De estos citostáticos para encontrar algo que les ayude a reducir de tratamiento. Entonces, hay ocasiones en donde se hace el tratamiento con la quimioterapia, reduce de tamaño, posteriormente se hace la extirpación quirúrgica y después se sigue dando el tratamiento quimioterapéutico, ¿no? Sin embargo, bueno, un individuo que está en estas condiciones ya no está ni siquiera en condiciones de aguantar el tratamiento quimioterapéutico, ¿no? Recuerden que finalmente la quimioterapia es extremadamente agresiva para el organismo, ¿no? Entonces, un individuo en esas condiciones no va a aguantar la quimio. ¿Chas? Ok.
hablando de procesos neoplásicos mamarios, bueno, pues el carcinoma mamario, ¿no? Hay una gran eh, variedad de neoplasias mamarias, ¿no? Y el adenocarcinoma lo pueden encontrar, adenocarcinoma tubulopapilar, que es uno de los más frecuentes, el mixto, el carcinosarcoma, o sea, si quieren les paso al ratito un artículo para que vean la clasificación que existe de carcinoma mamario, pero algo importante a considerar es que ya que es un proceso tumoral maligno, es muy frecuente que ocasione metástasis. Y si bien las metástasis más frecuentes del carcinoma mamario son a pulmones y después a hígado o riñones, hay ocasiones en donde estos carcinomas pueden ocasionar metástasis a casi cualquier lado, ¿no? Entonces aquí están observando metástasis incluso a hueso en columna vertebral. Si se fijan aquí, tiene metástasis en costillas, en columna vertebral, pero ya incluso está ocasionando afección a la médula espinal, ¿no? Y también ocasionó metástasis a corazón, ¿no? No nada más a pulmones. Eh, ¿Por qué hacerlo chiquito cuando lo puede hacer grande? Entonces, eso también es una característica de los procesos de adenocarcinomas mamarios que pueden ocasionar metástasis, sobre todo en algunos casos a casi cualquier órgano, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es importante a considerar y siempre cuando se hace la extirpación de un carcinoma mamario, de rutina se tienen que retirar los linfonodos regionales porque normalmente el primer sitio de metástasis de un carcinoma mamario es a los linfonodos regionales y después se puede ir a cualquier lado. Entonces, si ya observan evidencia de metástasis en linfonodos regionales, normalmente lo que se sugiere es hacer como un escaneo completo del individuo para ver en dónde más se puede encontrar evidencia de metástasis y entonces poder realizar un tratamiento quimioterapéutico adecuado, ¿no? Una característica, bueno, algo de lo que nos ayuda también o les ayuda a los oncólogos a determinar el mejor tipo de tratamiento quimioterapéutico es justamente cuando se hace una estadificación, no nada más la estadificación o la gradificación histopatológica, sino a través de marcadores, ¿no? Lo que les decía hace rato para ver a qué tipo de hormonas o a qué sustancias son susceptibles para determinar cuál sería el mejor tratamiento quimioterapéutico en estos casos. Ah, ok, hasta aquí dudas, preguntas, comentarios. No, nada. Ok, dime, Keoni. Error que levantaste la mano. Ah, sí, era lo que les iba a decir. Vamos a tomar unos minutitos para tomar agua y ahorita regresamos entonces, ¿va? Entonces, yo también estoy de acuerdo en que vayamos a tomar un poco de café. Si alguien se hace chocolate, no lo puede presumir y se nos va a antojar muchísimo. Yo con tomar un poco de agua caliente en estos momentos ya me doy por bien servida, pero, ay, ¿por qué no me dicen que Perfectísimo. Ok, bueno, pues entonces, muchas gracias. Entonces vamos a seguir ahora con alteraciones del aparato reproductor del macho. ¿Ok? Entonces, bueno, ya platicamos un poquito al respecto de la funcionalidad, ¿no? De cómo se da el desarrollo embrionario también en el macho. Entonces, bueno, pues básicamente técnicas diagnósticas para el desarrollo de patologías en el macho, otra vez, ¿no? Son importantes en especies, sobre todo en este caso en especies en peligro de extinción, en donde es importante la reproducción para poder preservar viva a una especie y en la mayoría de los casos, bueno, pues solamente para que se dé la reproducción
de ese individuo, ¿no? Entonces, bueno, lo que están observando ahí es solamente un estudio de ultrasonido en los testículos de un panda para ver que no tenga evidencia de alteración en el parénquima testicular y después, bueno, pues un sondeo uretral, ¿no? Les decía que hay ocasiones y sobre todo en donde se requiere como mucha precisión para que se dé la gestación, como en estos casos en donde es un periodo muy particular, ¿no? De individuos, sobre todo que son solitarios, ¿no? Como la mayoría de los osos que solamente se juntan eh, para la cópula o hay lugares, para cualquiera que haya visto Tierra de Osos, ¿no? En películas, hay lugares en donde sí se pueden encontrar grupos de animales, sobre todo para comer, ¿no? En ciertas temporadas del año es como los únicos momentos en donde pueden llegar a darse justamente estas convivencias entre ellos, pero en condiciones normales o naturales hay especies que son eh, solitarias por naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, en este tipo de especies, pues se vuelve importante justamente hacer el seguimiento para poder hacer el proceso de reproducción y que se haga por medio de una inseminación artificial cuando no se cuenta con la posibilidad de poder, de que se pueda dar una monta de manera natural. Siempre en cualquier especie es muchísimo más recomendable que se pueda hacer una monta natural para que se dé la fecundación que solamente por inseminación artificial, ¿no? Pero bueno, pues si no se puede, hay que buscar alteraciones. Entonces, bueno, esto es nada más cuáles son las estructuras, los órganos que participan en el aparato reproductor y la función de estos, ¿no? Entonces aquí están los testículos, el escroto, el cordón espermático, epidídimo, conducto deferente, ¿no? Sonó a porra de veterinaria, pero bueno, pues aquí básicamente para que vean la función de cada uno de ellos. ¿Ok? Acuérdense de la importancia justamente de que los testículos, en el caso de los mamíferos, tienen que tener por lo menos de 1 a 2 grados de diferencia con el resto del cuerpo para que se pueda dar el proceso de espermatogénesis de manera normal. Cuando no se tiene esta diferencia de temperatura, es muy posible que estas células germinales, lo que son las espermatogonias, vayan a sufrir un proceso atrófico y esto ocasionaría problemas reproductivas, normalmente la infertilidad de estos individuos. ¿Ok? Entonces, bueno, alteraciones que se pueden dar en el aparato reproductor, una de las más frecuentes que se pueden llegar a observar es durante el descenso de los testículos. Recuerden que al momento del nacimiento, la mayoría de los mamíferos, los testículos no están dentro de las bolsas escrotales. Es muy frecuente que todavía estén en cavidad abdominal o con mayor frecuencia que ya estén en el canal inguinal y que tarden un rato en descender hacia el escroto, ¿no? Entonces, en la mayoría de los mamíferos, alrededor de los 3 meses de edad ya tienen que tener, independientemente de la especie, ¿no? Todos los testículos ya tienen que estar en la región escrotal, ¿no? Entonces, cualquier alteración posterior a que los testículos desciendan alrededor de los 3 meses de vida, ya se puede considerar como un proceso de retención testicular y normalmente lo que sugiere o recomienda es realizar la extirpación quirúrgica de estos órganos. El riesgo que este testículo permanezca en la cavidad, ¿no? Es, bueno, uno de estos que están observando aquí. El testículo no tiene, a diferencia de lo que sucede con el ovario, que está en la parte distal del
del útero. Recuerden que el útero sí tiene un ligamento, el ligamento ovárico, que lo mantiene fijo en la cavidad, pero el testículo, como ese no es el lugar en el que debería de estar, no está suelto absolutamente a nada. Entonces, una de las alteraciones frecuentes que se puede llegar a dar cuando tenemos estos testículos retenidos en cavidad abdominal es justamente la torsión testicular, ¿no? Entonces, recuerden que los testículos son órganos que están muy, además de muy vascularizados, muy inervados, por lo tanto tienen mucha sensibilidad, y cuando se llega a dar una torsión testicular como esta, normalmente hay muchísimo dolor. Esto suele ocasionar un síndrome abdominal agudo que muchas veces puede llegar a ocasionar incluso puede llegar a ocasionar un paro cardíaco por el dolor tan fuerte que se puede llegar a dar en estos casos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí la importancia de, si ya los testículos no descendieron, entonces es mejor realizar la extirpación quirúrgica. Otro de los riesgos o de las consecuencias de dejar un testículo en cavidad abdominal es que este testículo pueda convertirse en un proceso neoplásico, justamente porque no se da la relación adecuada entre los tres tipos celulares normales en el parénquima testicular, porque hay atrofia testicular de las células germinales, y esto permite que las otras dos grupos celulares empiecen a reproducirse de manera indiscriminada. La mayoría de las ocasiones da como consecuencia tumor de células de Sertoli, y esto suele terminar justamente en un proceso neoplásico. Entonces, para evitar esto también es por eso por lo que se recomienda. Entonces, criptorquídeo es el organismo, es el nombre que se le da a la alteración, perdón, de que no se haya dado el descenso de uno o dos de los testículos. Este criptorquidismo puede ser monorquídeo, cuando desciende solamente uno pero el otro permanece, o criptorquídeo, cuando ninguno de los dos testículos permanece, ¿no? Hay algunas ocasiones en donde hay pacientes, ¿no?, que llegan a consulta y llegan aparentemente, ah, sí, pues es que ya está castrado, y no, lo que sucede es que tenían testículos retenidos, no los encontraron y simple y sencillamente nunca entraron a quitarlos a cavidad abdominal, y esto suele generar problemas, ¿no? O también nos han llegado casos de que, ah, pues es que lo recogimos de la calle y no tenía testículos, asumimos que ya estaba castrado, y no, lo que pasa es que tenía un proceso, era criptorquídeo, ¿no? Se quedó ahí el testículo retenido en cavidad, y pues evidentemente se convierte posteriormente en un proceso neoplásico. Entonces, siempre es importante hacer como una revisión exhaustiva para revisar y poder evitar algún problema posterior. ¿Ok? Aquí están observando en cavidad abdominal la evidencia del testículo, y pueden observar la gran cantidad de vasos sanguíneos que se están desarrollando, que se pueden observar aquí, ¿no? Y este testículo en realidad parece más un riñón, ¿no?, que un testículo como tal. Y lo que tienen aquí es que la mitad de este órgano ya, si se observa, ya no es como la forma ni el color normal que debería de tener, ¿no? Ya están observando un órgano que tiene un proceso tumoral aquí importante, ¿no? Vean la diferencia de color y el incremento en la vasculatura del órgano. Eso no es lo normal, no es lo esperado. Entonces aquí ya tenemos un proceso, lo más frecuentemente un proceso tumoral o neoplásico hay. Algo, bueno, ahorita que lleguemos para allá, de las alteraciones del desarrollo
así como teníamos la hipoplasia ovárica, se puede llegar a dar la hipoplasia testicular y esta puede ser unilateral o bilateral, normalmente también asociada a las alteraciones en el desarrollo gonadal eh, de este individuo, ¿no? Muy frecuentemente por problemas en alteraciones cromosómicas o bien a nivel de receptores androgénicos durante la gestación y entonces esto nos da como consecuencia una hipoplasia testicular, ¿ok? Importante considerar que también se puede llegar a dar como diagnóstico diferencial una atrofia testicular. Hay ocasiones y la mayoría de las veces en los procesos de atrofia testicular lo que se observa es la alteración histológica y entonces se observa algo como esto, ¿no? Estamos viendo los túbulos seminíferos y lo único que se observa dentro de estos túbulos son las células de Sertoli, ¿no? Pero no hay células germinales. Normalmente aquí debería de haber una luz y adentro de esa luz una gran cantidad de espermatozoides y eh, en lo que es la membrana basal del túbulo seminífero, lo que tenemos son células de Sertoli y células germinales que están entremezcladas unas con otras, ¿no? Y las células de Leydig son las células del estroma que tenemos aquí afuera. Es frecuente que en los casos de atrofia, bueno, pues veamos esto, ¿no? Un proceso degenerativo de las células de Sertoli, pero no hay evidencia de formación de testículos. Entonces, esto lo podemos observar histológicamente tanto en los casos de hipoplasia como en los procesos de atrofia, solamente que en los procesos de atrofia normalmente vemos abundante tejido conectivo y es, acuérdense, como consecuencia de un proceso inflamatorio, lo más frecuentemente que tuvo este testículo, que terminó ocasionando un proceso degenerativo. ¿Ok? Siempre para revisar el testículo es importante tomar en consideración la relación con el epidimo. Más o menos este es un testículo normal y si se fijan la relación del testículo con el epidídimo es más o menos como de 1 a 4, ¿no? O 3 veces el tamaño de la cabeza del epidídimo en relación al testículo y si se fijan en estos dos de este lado, ¿no? Lo que están observando es que la relación o el tamaño de del testículo con el epidídimo es casi de uno, bueno, no de 1 a 1, pero bueno, pues aquí casi sí, ¿no? Pero si no, por lo menos de 1 a 1.5, 1 a 2. Entonces, recuerden la cifra mágica, ¿no? 3 a 1 es como la relación regular que se pueda llegar a presentar. Cuando tenemos un individuo en etapa reproductiva, ¿no? Es decir, sobre todo en aquellas especies que son de ciclo reproductivo anual, es frecuente que durante esta etapa reproductiva haya un incremento en el tamaño un incremento en el tamaño testicular, ¿no? Y justamente porque es la temporada en la que hay una mayor cantidad de producción de espermatozoides. Recuerden que en el testículo, a diferencia de lo que pasa en las hembras, ¿no? Durante todo el ciclo de vida de los individuos se puede dar la formación de espermatozoides, a diferencia de las hembras, que con el número de ovocitos que nazcan son el número único de posibles ovulaciones que pueda llegar a dar. Ok, ya son las 9, vamos a dejarle aquí, pensé que sigamos acabando, me tardé mucho. Pero bueno, acabamos el martes, el examen lo vamos a tener el 25 como lo teníamos planeado y ya nada más tenemos eh, que acabar de ver aparato reproductor. Entonces, si tienen dudas, preguntas, comentarios, 27 porfitas. 27 del examen en lugar del 25. Porfitas, nunca había oído eso de porfitas, qué lindo. Sería